El problema no fue que Laura se acostara con otro. Eso vino después. El verdadero problema empezó el martes, a las 3:17 de la madrugada, cuando me desperté porque la puerta principal se cerró desde fuera. Yo estaba solo en la cama. Nada raro, a veces ella se iba al salón si no podía dormir. Pero aquella noche, al oír el portazo y ese silencio que se queda pegado en las paredes, algo no encajaba. Me levanté, fui descalzo hasta el pasillo, y comprobé lo que ya tenía, no estaba. Ni el abrigo colgado, ni su bolso en el perchero. Todo vacío. Ni una nota. Solo el eco de mi respiración y esa extraña sensación en el pecho, como si el aire pesara el doble. Al principio pensé que había salido a dar un paseo. Absurdo, ya lo sé. ¿Quién coño se va a pasear a las 3 de la mañana por Getafe? Pero cuando te aferras a la lógica es porque no quieres aceptar lo que te grita la intuición, que algo huele mal, y no precisamente a calle mojada. Volvió 2 horas después. Yo estaba en el sofá, sin televisión, sin móvil, sin nada. Solo mirándola entrar. Tacones en la mano, pelo revuelto, cara de haber corrido. Me miró, tragó saliva, y dijo lo que uno no espera escuchar jamás. No es lo que parece. Te juro que me reí. No una carcajada, pero sí ese tipo de risa que se te escapa cuando el cuerpo decide que ya no puede más. No dije nada. Me levanté, me fui a la cocina, abrí la nevera, y me serví un vaso de leche como si estuviéramos en una jodida sitcom americana. Ella me siguió, se sentó en la mesa, y esperó. ¿Quieres que hablemos?, preguntó. No, le respondí sin mirarla. Aún no sé si quiero que sigas aquí. Se quedó callada. Yo sabía que no iba a decir la verdad. Aún no. Pero esa noche no lo necesitaba. Porque lo importante no era con quien había estado. Lo importante era que decidió irse sin decirme nada. Que eligió desaparecer. Que cerró una puerta desde fuera. Y a partir de ahí empezó todo. Las preguntas, las dudas, las pequeñas venganzas mentales. Pero sobre todo, esa necesidad absurda de entender el porqué. Porque lo peor de todo no es que te traicionen. Es darte cuenta de que lo hicieron mientras tú dormías a 2 metros, con la calma de quien ya no te respeta. Cuando desperté al día siguiente, ella ya estaba en la ducha. Escuchaba el agua caer con fuerza, como si quisiera borrar algo. No bajé a la cocina. Me quedé sentado al borde de la cama, con el cuerpo entumecido y la mente funcionando como un reloj suizo, repasando lo que había visto la noche anterior. No eran solo sus zapatos en la mano ni su cara de susto. Era todo el conjunto. La forma en la que evitó mirarme, su respiración agitada, ese retraso absurdo en inventar una excusa. No era la primera vez que volvía tarde, pero sí fue la primera vez que vi miedo en su cara. No miedo a mí. Miedo a haber sido descubierta. Bajó sin decir nada. Ni un buenos días, ni una sonrisa falsa. Se sirvió café, sacó su yogur natural y se sentó a mirar su móvil, como cada mañana. Yo me senté frente a ella, observando cada gesto, cada pausa, cada cambio en su cara. Me esforzaba por no decir nada, por no convertir la cocina en un campo de batalla, pero tenía la boca llena de preguntas y las manos frías de rabia contenida. Ella notó la tensión y la ignoró. Había desarrollado esa habilidad, la de hacer como si nada pasara, como si no notara el silencio cargado. Y eso, en lugar de calmarme, me ponía aún peor. ¿Dónde estabas anoche?, pregunté sin levantar la voz. Ella no se inmutó. Ni siquiera se sorprendió de que lo dijera tan directo. Masticó con calma, tragó y me miró como si le estuviera preguntando por la hora. No podía dormir. Salí a dar una vuelta. ¿A las 3 de la mañana? ¿Con el bolso, el abrigo y sin decir nada? Sí.
Me agobié. Sentí que necesitaba aire. ¿Y por qué no me escribiste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué saliste en silencio como si huyeras? Guardó silencio. Sabía que no tenía una respuesta que sonara bien. Se levantó sin decir nada, puso su taza en el fregadero y fue al baño. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. No porque me lo confirmara, sino por la indiferencia. Porque ya no tenía miedo de ser pillada. Porque se le notaba que no pensaba dar más explicaciones. Así que lo hice a mi manera. Los días siguientes fueron una actuación. Fui al trabajo como siempre, comí con normalidad, hasta le pregunté por su día por inercia, pero cada minuto libre lo dediqué a observar. No espiarla. Observar. Las llegadas, los gestos, los hábitos nuevos. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, los mensajes que le hacían sonreír mientras cocinaba, el tiempo que tardaba en contestar si yo le hablaba cuando estaba con el móvil, cómo se iba al baño con el teléfono, cómo guardaba las llaves en otro bolsillo. Todo parecía milimétrico, pero ya no era casualidad. Me fijé en las horas exactas en que salía y llegaba, en cómo a veces decía que estaba en un sitio y luego contaba una historia que no coincidía con lo anterior. Y, sin embargo, lo más raro de todo era que no parecía nerviosa. No actuaba como una persona que oculta algo. Actuaba como alguien que ya no se preocupa si la descubren. Y eso era lo que más me quemaba por dentro. Una noche, después de cenar, dejó el portátil abierto en el salón. Ella fue al baño y lo dejó ahí, sin cerrar sesión. No busqué nada. No abrí archivos. Solo vi una pestaña con el mapa de Madrid y una ruta marcada entre nuestro barrio y una dirección en Lavapiés. Salía desde la estación de metro más cercana a casa y marcaba una cafetería de esas modernas, de las que tienen nombres en inglés y vasos de cartón con frases inspiradoras. La fecha del mapa era del lunes anterior. Y lo más jodido de todo, la hora estaba marcada a las 15:34, exactamente cuando me había dicho que estaba comiendo en la oficina con una compañera nueva que nunca llegué a conocer. No dije nada. Cerré el portátil, me serví una cerveza y me senté en el balcón a fumar. No soy fumador habitual, pero ese día lo necesitaba. Encendí el cigarro y me sentí ridículo. Ridículo por haber creído que mi matrimonio era inmune a la mierda que veía en otros. Ridículo por haber confiado en alguien que ya no me miraba igual. Pero lo más ridículo era seguir sentado ahí, en silencio, como si nada. El jueves hice algo que nunca pensé que haría, seguí a mi propia esposa. Ella dijo que tenía una reunión con unos clientes en el centro y que después pasaría por casa de su madre. Salió arreglada, ni mucho ni poco, pero lo justo como para notarse el esfuerzo. Yo salí 10 minutos después, cogí el coche y la esperé cerca de la estación. La vi bajar, sola, móvil en mano, con paso rápido. Tomó el metro y yo la seguí en el siguiente. No fui un espía profesional ni nada por el estilo. Solo un tipo que necesitaba respuestas. Bajó en Tirso de Molina, caminó hasta una calle estrecha y se detuvo frente a la misma cafetería del mapa. Y ahí estaba él. Sentado en la terraza, esperándola. Levantó la mano cuando la vio, ella sonrió. No esa sonrisa forzada que me dedica últimamente. Una sonrisa real, relajada, jodidamente feliz. No hizo falta que se besaran. No necesitaba verla agarrándole la mano. Ya con eso tenía suficiente. Me bastó verla reír con él, tocarse el pelo mientras hablaban, acercarse para decirle algo al oído. Ahí entendí todo. No necesitaba más pruebas. No había que revisar su móvil, ni buscar mensajes, ni inventar teorías. La infidelidad no siempre es física. A veces está en cómo miras a alguien, en cómo le hablas, en cómo te olvidas de todo lo demás cuando estás con él.
Me fui antes de que me viera. Subí de nuevo al metro, volví a casa, y estuve 1 hora sentado en el coche, sin saber si entrar o no. Lo hice al final. Me duché, cociné pasta, me senté en el sofá y puse una serie. Cuando ella llegó, 3 horas después, me dio un beso en la mejilla y me dijo que su madre estaba bien, que se había quedado más rato porque le había dado pena verla tan sola. Asentí sin mirarla. Esa noche dormimos en la misma cama, pero sentí que ya no compartíamos nada. Ni el colchón, ni el techo, ni los recuerdos. Estaba acostado al lado de una desconocida que llevaba mi apellido, que se reía con otro mientras yo intentaba que el gas no se apagara. Y fue en ese momento, justo antes de quedarme dormido, cuando decidí que no iba a dejarlo pasar. No podía. Porque había dejado que cruzara una línea que no se desanda. Y ahora me tocaba a mí mover ficha. No para recuperarla, sino para recuperar algo más importante, el respeto por mí mismo. No soy de esos que gritan ni de los que montan escenas. Me educaron para no hacer ruido y resolver las cosas sin montar un espectáculo, pero esa noche sentí algo que me costó tragar, que estaba durmiendo junto a una persona que me veía como un estorbo, como una obligación, como el tipo que paga facturas y no hace preguntas. Me levanté a las 5 de la mañana, más temprano de lo habitual, no porque tuviera algo que hacer sino porque ya no aguantaba la sensación de estar en mi casa como si fuera un invitado. Hice café, me duché, me senté en la mesa y esperé. Ella bajó poco después, con el pelo húmedo, arreglada, como si fuera a trabajar aunque era sábado. Me dijo buenos días sin mirarme y fue directa a la cafetera. Yo no contesté, solo la observé. ¿Vas a salir? Le pregunté sin rodeos. Ella giró la cabeza y dudó un segundo, ese segundo bastó para confirmarme que venía una mentira. Sí, he quedado con Irene, vamos al centro a ver unas tiendas. Irene está en Salamanca desde el jueves, me lo dijo por WhatsApp, ¿quieres volver a intentarlo? El silencio que siguió fue como una bofetada sin manos. Bajó los ojos, respiró hondo y apoyó las manos en la encimera. No quiero discutir, dijo, sin excusarse. No vas a discutir porque no tienes argumentos. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No me faltes al respeto, Rubén, respondió con ese tono pasivo-agresivo que usaba cada vez que quería dar la vuelta a una conversación. ¿Respeto? ¿De verdad vas a usar esa palabra tú, precisamente tú? Ella no respondió, pero su cara ya no tenía esa seguridad habitual. Ahora estaba incómoda, expuesta. Me miraba como si no supiera qué versión usar, como si tuviera que improvisar el guión. Volví a sentarme, cogí el móvil y le mostré una foto que tomé desde el otro lado de la calle, el día que los vi juntos. Ella la miró sin decir nada, como si fuera una imagen cualquiera. No tengo nada más que decirte, soltó finalmente. Pues yo sí. Porque mientras tú salías con él como si fueras una adolescente, yo estaba aquí, en casa, tragándome tu indiferencia, tu frialdad, tus ausencias. No estoy hablando de un polvo, Laura, estoy hablando de lo que destruiste con cada mentira. No te lo voy a justificar, dijo, ya sin intentar fingir. Sé lo que hice, no me siento orgullosa, pero tampoco voy a llorar por ello. Entonces dime por qué, le exigí. Ella cruzó los brazos, se apoyó en la pared y tardó unos segundos en responder. Porque me sentía vacía, porque contigo todo era lo mismo siempre, porque necesitaba sentir que alguien me miraba como si fuera importante. No estoy enamorada de él, ni siquiera sé si me gusta de verdad, pero me hizo sentir algo que tú hace años que no haces. Esa frase no dolió por su contenido, sino por la tranquilidad con la que la soltó. Como si yo fuera el culpable de su traición por no haberle organizado un show romántico cada 15 días. Como si yo, que he estado currando, pagando cuentas, manteniendo una casa sin pedir nada, fuera el que falló. ¿Y decírmelo?
¿Intentar arreglarlo? ¿Hablarlo siquiera? ¿Eso no te pareció importante? No. Porque sabía que no ibas a entenderlo. Porque tú vives en piloto automático. Porque estás tan metido en tu rutina que te olvidaste de mí. ¿Y tú? ¿Tú no te olvidaste de mí también? Ella no contestó. Se fue al pasillo, cogió el bolso, volvió a la cocina y se quedó de pie frente a mí. No estoy preparada para hablar más. Me voy. Necesito pensar. Vete con él entonces. No vuelvas hasta que sepas lo que quieres, pero si cruzas esa puerta no esperes que te reciba igual. Me miró sin emoción. Se giró y se fue sin decir adiós. Cuando cerró la puerta, no sentí rabia, ni tristeza, ni alivio. Sentí algo peor, vacío. Porque después de toda una vida juntos, de viajes, cenas, problemas, rutinas, complicidades, ella se iba como si nada, sin una lágrima, sin una disculpa, sin una maldita expresión de culpa. Me senté otra vez, me serví otro café y me quedé en silencio, pensando en todo lo que habíamos construido, en todo lo que se fue al carajo por una decisión cobarde. Esa noche no dormí. Pasé horas repasando nuestra historia, las señales que ignoré, los gestos que ya no estaban, las frases automáticas, los silencios prolongados. Pensé en el momento exacto en que dejamos de hablarnos de verdad. No fue de golpe. Fue día a día, conversación a conversación, hasta que nos convertimos en compañeros de piso con alianzas en las manos. No sé qué va a pasar ahora. No sé si va a volver, si va a pedirme perdón, si va a intentar explicarse mejor. Pero tengo claro que nada volverá a ser igual. Porque la confianza, una vez rota, no se recompone. Se puede intentar. Se puede parchar. Pero nunca vuelve a ser la misma. Y yo no sé si estoy dispuesto a vivir con parches. No esta vez. La mañana después de que se marchó, me desperté con la casa completamente en silencio, como si hubiera sido desinfectada de cualquier rastro de su presencia. Ni una taza en el fregadero, ni una chaqueta colgada, ni el sonido de sus pasos al otro lado del pasillo. Ese tipo de vacío no duele en un sentido sentimental, duele como un hueco en la rutina, como una brecha que corta el ritmo de todo. No sabía si iba a volver esa noche, si pensaba quedarse con él o si simplemente estaba dando un portazo emocional, pero yo tenía claro que no iba a esperar sentado, ni me iba a convertir en uno de esos tipos que se arrastran para entender por qué los reemplazaron como si fueran muebles usados. Nunca he sido vengativo por naturaleza, no tengo esa necesidad de dañar por dañar, pero con ella no se trataba solo de dolor, era otra cosa. Una mezcla entre decepción y humillación que me quemaba en el estómago cada vez que pensaba en cómo me había mirado la última vez, con esa frialdad que ni siquiera reservamos para desconocidos. No podía permitir que todo quedara así, que su traición pasara como un error emocional sin consecuencias. Ella se fue creyendo que podía jugar con dos vidas sin pagar el precio de ninguna. Se equivocó. Lo primero que hice fue revisar todo lo que estaba a mi nombre y lo que estaba al suyo. El piso, por suerte, lo compré yo antes de casarnos. Ella firmó una cesión parcial para figurar como cotitular, pero legalmente todo estaba de mi lado. Las cuentas estaban separadas desde hace años, por pura costumbre, y eso me evitó tener que sacar cálculos o proteger nada. Lo único que compartíamos eran los gastos domésticos, pagados con transferencias programadas. Así que lo cancelé todo, la luz, el gas, la fibra, incluso la cuenta común del supermercado. Si quería mantener su doble vida, que aprendiera lo que cuesta llevar una. Luego, accedí a nuestras redes compartidas. No para espiarla, sino para cambiar las contraseñas de las plataformas digitales, de la nube, del almacenamiento de fotos, incluso del Spotify familiar. Sé que puede parecer una tontería,
pero hay algo profundamente satisfactorio en quitarle acceso a cada rincón que compartimos, en borrar su huella digital de mi vida como una forma de equilibrar la balanza. No es venganza infantil, es recuperar el control, aunque sea por pasos pequeños. Esa misma tarde, fui a casa de su hermana. Llevábamos años con una relación decente, sin mucha confianza, pero con respeto. Llamé al portero sin previo aviso y subí. Me abrió con cara de susto, cegaramente esperando una escena dramática o un llanto desconsolado. Lo que encontró fue a un tipo firme, tranquilo, con una carpeta bajo el brazo. Necesito que tengas esto, le dije entregándosela. Es para cuando Laura intente disfrazar la historia. Quiero que sepas qué pasó realmente. Me miró con incomodidad. Sabía que algo gordo se venía. Abrí la carpeta y le mostré las fotos, las fechas, los movimientos de cuentas cruzados con sus mentiras. No eran pruebas para un juzgado, pero sí para una conciencia. Cerró la carpeta, la apoyó sobre la mesa y se quedó callada. No sé qué decirte, Rubén. No digas nada. Solo quiero que entiendas que no me voy a quedar callado mientras ella intenta convertir esto en una crisis de pareja normal. No fue un error. Fue una decisión constante. Y si intenta convertir esto en una historia de víctima, quiero que tú, que eres su hermana, sepas que no tiene derecho. Me fui antes de que pudiera darme alguna frase de consuelo o moralidad mal entendida. No necesitaba comprensión. Solo quería que se supiera la verdad sin maquillaje. No pensaba ir de puerta en puerta contando mi versión, pero tampoco iba a permitir que ella reescribiera la historia en su beneficio. Por la noche, todavía no había vuelto. A eso de las 11, recibí un mensaje. No un párrafo largo, ni una disculpa, ni un intento de justificar nada. Solo una frase: necesito más tiempo, no estoy lista para hablar. No le contesté. Bloqueé su número. No porque pensara que ya no me interesaba lo que dijera, sino porque entendí que cualquier conversación que viniera después no iba a tener el valor que merecía. Ella decidió salir de esta historia sin explicaciones, con la libertad que creyó tener, así que ahora tenía que asumir lo que eso implicaba. 2 días después, volví del trabajo y encontré una bolsa en la puerta. Sus cosas. No todas. Solo algunas. Ropa, un libro, un cepillo, su cargador, sus llaves dentro de un sobre. No tocó el timbre. No escribió nada. Simplemente las dejó ahí. Lo entendí como un cierre, aunque fuera a su manera, cobarde, incompleto, evasivo. Y lo acepté porque ya no quería nada de ella. Nada que viniera con una excusa o una súplica. Pero no había terminado. Tenía una cuenta pendiente con él. No por orgullo, no por rabia masculina, sino porque quería mirarle a la cara. Saber quién era ese tipo con el que ella había decidido cruzar la línea. Me costó un poco encontrar su dirección, pero no mucho. Laura lo había mencionado de pasada en una conversación meses atrás, algo relacionado con su piso en Lavapiés. Lo demás fue conectar datos. Me presenté allí un jueves por la tarde. Toqué el timbre y esperé. Me abrió él, sin reconocerme al principio. Sí. Soy Rubén. El marido de Laura. La cara le cambió al instante. Se puso tenso, tragó saliva y dio un paso atrás. Mira, no quiero problemas. Tranquilo, no vengo a pegarte ni a montar una escena. Solo quiero que sepas que ya lo sé todo. Y quiero que me mires a los ojos y me digas si valía la pena. No dijo nada. Me sostuvo la mirada unos segundos, luego bajó los ojos. No fue planeado, balbuceó. Fue algo que se fue dando. No la obligué a nada. Fue ella la que. No hace falta que me expliques nada. Solo quería verte.
Quería tener clara la imagen del tipo que me quitó a alguien sin siquiera conocerme. Me di la vuelta y me fui. No necesitaba más. No necesitaba escuchar su versión ni buscar lógica en algo que nunca la tuvo. Lo vi, lo escuché, y con eso cerré el capítulo. Al llegar a casa, encendí la tele, puse una película que ya había visto 1000 veces, abrí una cerveza y me senté en el sofá con una calma que no había sentido en semanas. No era felicidad, pero era el primer paso. Ahora sí estaba listo para lo que viniera después. Porque lo peor ya había pasado. Y lo que venía, por doloroso que fuera, al menos iba a estar completamente bajo mi control. No volví a saber de ella durante más de una semana. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de acercamiento. Ni siquiera una señal por parte de su familia. Su hermana, desde aquel día en que le mostré todo, también desapareció. Lo agradecí. No quería sermones, ni sugerencias sobre cómo gestionar mi dolor, ni frases recicladas del tipo dale tiempo o todos cometemos errores. A estas alturas no estaba buscando justicia, solo claridad. Y entonces, un jueves por la tarde, a las 7:30, sonó el telefonillo de casa. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y ahí estaba ella, de pie, sin bolso, sin abrigo, con cara de quien no sabe cómo pedir permiso para entrar en su propia casa. No dije nada. Abrí la puerta y volví al sofá. Ella entró despacio, cerró tras de sí y se quedó de pie en el pasillo, como si no supiera si podía avanzar. ¿Puedo hablar contigo un momento? Preguntó sin moverse. Habla, respondí sin levantarme. Ella dio unos pasos y se sentó en la silla del comedor, como si eligiera deliberadamente no ocupar su sitio habitual en el sofá, ese tipo de gesto que no sirve para nada pero que algunas personas creen que cambia algo. No sé por dónde empezar, dijo bajando la mirada. Empieza por lo que tengas que decir, no necesito un prólogo. He estado pensando mucho, siguió. He repasado todo, cada palabra, cada momento, y creo que en algún punto dejamos de vernos como pareja. Yo me sentía sola y tú no lo notaste. No estoy aquí para validar tu versión de víctima, Laura. No vine a pedirte explicaciones, fuiste tú la que tocó el timbre. Así que dime qué quieres exactamente. ¿Pedirme perdón? ¿Pedir otra oportunidad? ¿Explicarme por qué elegiste a ese tipo? Quería decirte que lo terminé. No solo por ti, también por mí. Me equivoqué, y lo sé. No quiero justificar lo que hice, pero quiero que sepas que no era algo premeditado, que no fue una relación paralela. Fue un impulso, una forma de escapar de algo que no supe manejar. ¿Y esperas que eso me consuele? No, no espero que nada te consuele. Solo quiero hablarlo de frente, sin esconderme. ¿Y por qué ahora? Porque necesitaba entender si lo que hice era un síntoma o una decisión definitiva. Y ahora lo sé. Fue cobardía. Fue falta de respeto. Fue egoísmo. No tiene otra palabra. No voy a ponerlo en términos suaves. Lo que hice fue romperte. Y sé que eso no se arregla con una conversación. No, no se arregla. Pero al menos has dejado de mentir, lo cual es un avance. Sé que no esperas volver conmigo. Y no vengo a eso. No quiero forzar una reconciliación ni pedir algo que ya sé que no existe. Pero quería sentarme frente a ti y decir que me arrepiento. No por haberlo perdido todo, sino por haberlo destruido sin dar la cara antes. Por haberte hecho pasar por días de mierda mientras yo me inventaba excusas. Por haberte negado una verdad que merecías. No quiero tus disculpas, Laura. No porque no las aprecie, sino porque llegan cuando ya no sirven. Cuando ya tomé decisiones, cuando ya no hay nada que reparar. Me alegra que por fin entiendas lo que hiciste, pero no te engañes, no fue solo egoísmo.
fue también desprecio. Me mirabas como si ya no valiera nada, como si lo nuestro fuera una carga, como si yo fuera un tipo que simplemente estaba ahí por inercia. Y si de verdad pensabas eso, lo mínimo que debiste hacer fue decírmelo antes de acostarte con otro. Lo sé. Y no tengo cómo borrar eso. No, no lo tienes. Pero lo que sí puedes hacer es dejar de actuar como si necesitáramos cerrar esto con una escena emocional. No somos adolescentes. Esto ya está roto, y no hay final bonito. Solo hay consecuencias. Y la primera es que no te quiero en mi casa. Entonces, ¿ya está? ¿No hay más? No. No hay más. No voy a odiarte ni a buscar arruinarte la vida. Pero no voy a permitirte que sigas ocupando un espacio que ya no te pertenece. Vete, empieza de nuevo, haz lo que quieras, pero lejos de aquí. Porque si me quedo atado a esto, me hundo. Y no pienso hundirme por alguien que eligió borrarme mientras yo dormía a 2 metros. Ella no lloró. No lo esperaba. Se levantó despacio, me miró por última vez, asintió con un gesto que parecía más una aceptación que un adiós y salió por la puerta. No dijo que me amaba, no pidió una última oportunidad, no insistió en quedarse. Cerró la puerta despacio y sus pasos desaparecieron por el pasillo. Me quedé sentado unos minutos, en silencio, sin mirar el reloj. No sentí alivio, ni rabia, ni pena. Sentí, por primera vez en semanas, que tenía todo claro. Una semana después de la última conversación, hice lo que tenía que hacer. Fui al registro civil y pedí los papeles necesarios para iniciar el divorcio. No fue una decisión impulsiva ni una manera de vengarme, fue simplemente el paso lógico después de todo lo que había pasado. No me interesaban ya las explicaciones ni las excusas, solo cerrar esa etapa de forma legal y definitiva. Llamé a un abogado que me recomendó un amigo y nos reunimos para hablar de los trámites, le conté lo justo, sin adornos ni dramatismos, y le dejé claro que no iba a entrar en una guerra, pero tampoco pensaba ceder más de lo necesario. Lo que era mío seguiría siendo mío, y lo que compartimos se dividiría con frialdad y exactitud. Durante ese tiempo, volví a la rutina con una especie de normalidad nueva, sin ruidos ajenos en la casa, sin platos extra en la mesa, sin una sombra cruzando el pasillo a medianoche. Tenía que redescubrir cada rincón de mi casa como si fuera mío otra vez, porque durante años esos espacios habían sido compartidos, usados, gestionados en conjunto. Ahora era distinto. Cada decisión era solo mía. Si quería dejar los platos sin fregar hasta la noche, lo hacía. Si quería dormir con la ventana abierta aunque hiciera frío, lo hacía. No porque me sintiera libre, sino porque al fin podía decidir sin negociar, sin que todo pasara por el filtro de una pareja que en realidad ya no lo era desde hacía tiempo. En el trabajo no dije nada. No sentí necesidad de exponer mi vida privada ni de entrar en detalles. Solo respondí con un todo en orden cuando alguien preguntaba cómo estaba. Aprendí que la gente, incluso la más cercana, rara vez sabe cómo reaccionar ante una ruptura. Algunos creen que deben consolarte, otros te miran como si llevaras una etiqueta de fracasado, y otros directamente prefieren cambiar de tema. Lo entendí y lo acepté. No quería compartir esto con nadie más que conmigo mismo. Una tarde recibí una carta de ella. No un correo electrónico, ni un mensaje por el móvil, una carta escrita a mano. Era breve, clara, directa. Me agradecía por los años vividos, me pedía perdón una vez más y me deseaba lo mejor. No hablaba del otro, no mencionaba su nombre ni justificaba lo que había hecho. Tampoco hablaba de amor ni de segundas oportunidades. Solo decía que esperaba que algún día pudiera recordarla sin rabia. Leí la carta 2 veces, no me emocioné, no me enfadé, simplemente la doblé y la guardé en un cajón que no abro nunca. A partir de ahí empecé a recuperar mi vida de a poco. Salí a correr algunas mañanas,
Retomé un viejo proyecto que había dejado a medias, volví a escuchar discos que tenía olvidados. Empecé a dormir mejor. Ya no me despertaba en mitad de la noche pensando en dónde estaba ella o con quién. Ya no repasaba conversaciones en mi cabeza ni buscaba señales en el pasado que explicaran lo que había pasado. Ya no me interesaba entenderla. Ya no me interesaba ella. La última vez que supe de ella fue a través de un mensaje de su hermana, que me escribió para decirme que Laura se había mudado a otra ciudad y que pensaba empezar de cero. Le respondí con un me alegro y nada más. No quería mantener ningún lazo con ese mundo. Lo que pasó ya no formaba parte de mi presente. Había sido una etapa de mi vida, una que terminó de la peor manera, pero que ya no podía cambiar ni corregir. Hoy no tengo pareja, no tengo planes de buscar una por ahora. No porque me haya cerrado al amor ni porque me haya vuelto cínico, sino porque necesito disfrutar esta etapa en la que cada decisión depende solo de mí. No tengo que consultar a nadie, no tengo que justificar mis tiempos ni mis silencios. Es una etapa rara, pero necesaria. No quiero volver a construir algo sobre la base de la costumbre o el miedo a estar solo. Si algún día vuelvo a estar con alguien, será porque quiero, no porque necesito llenar un espacio. Aprendí cosas en este proceso. No de esas que suenan bien en una publicación motivacional, sino cosas reales. Aprendí que confiar no significa ignorar, que perdonar no significa aguantar, y que querer no es garantía de nada. Aprendí que uno puede compartir una vida con alguien y aún así no conocerla del todo. Y sobre todo, aprendí que no se trata de tener la razón o de ganar una discusión. Se trata de respetarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que uno merece. No sé qué hará ella con su vida, ni quiero saberlo. No me interesa si está sola, si sigue con él o si ya encontró a otro. No me interesa porque eso forma parte de un mundo que ya no es el mío. Mi mundo ahora está en otra parte. Está en mis decisiones, en mi día a día, en las pequeñas cosas que antes no valoraba y que ahora cuido como si fueran lo único que importa. Y quizás lo sean. Este capítulo terminó. No de manera épica, ni con lágrimas, ni con promesas. Terminó como terminan muchas cosas, con hechos que ya no se pueden revertir. Y eso está bien. Porque a veces cerrar una puerta no es el final de nada. Es simplemente el principio de otra cosa. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.